Buenas noches para todos. Disculpen que los hicimos esperar, pero fue una reunión bastante larga, la última que hemos tenido en estas semanas para coordinar la acción del gobierno. Ustedes bien saben que hace algunos días aquí mismo impulsamos algunas medidas y nos pusimos un plazo de 17 días, que se cumpliría el próximo 18, pero como es de público conocimiento, en virtud de algunos resultados y de las urgencias, decidimos adelantar esta conferencia de prensa y ustedes ya tuvieron en la mañana de hoy, en el mediodía de hoy, un anticipo del diagnóstico de la situación actual de nuestro país y las proyecciones que daba el Grupo Asesor Científico Honorario. Desde ya le voy a pedir disculpas porque quizá hoy voy a hablar más de lo que comúnmente lo hacemos, pero queremos ser bien claros y enfáticos. Así que quizá les tomemos un poquito más de tiempo. Hablando del GACH, nos parece oportuno agradecerle el trabajo que han hecho en todos estos meses, a este grupo que es un lujo nacional e internacional, que ha sido un palenque donde recostarse desde el punto de vista científico, que nos ha ayudado mucho en el diagnóstico y en el planteo de soluciones. Por supuesto que va un respaldo explícito a este grupo, ya no solo en lo profesional que alcanzaría, en este caso en lo humano. De la misma manera, agradecerle a los miles de trabajadores de la salud que han visto recargada su tarea en estos tiempos. Esos que no salen en la tele, que están en este momento en una ambulancia, en una puerta de una policlínica, en un CTI, y que saben que los meses que se vienen quizá tengan un trabajo más arduo. También agradecerle a esos miles de uruguayos anónimos que han ayudado a lo largo y ancho del país, que han destinado su tiempo y la solidaridad para ir a pagarle las cuentas a alguien que no podía salir de la casa, para ir a aportar víveres a una olla, para todas esas actividades típicas de la solidaridad nacional que se hacen sin un interés salvo el de servir a la comunidad. Y también nuestra solidaridad con aquella gente que ha perdido el trabajo, que lamentablemente han sido muchos en estos tiempos. Porque todos sabemos que esto es una cuestión de salud, principalmente, pero que ha tenido una consecuencia mundial en lo que hace a la actividad económica, a la vida laboral, en este caso de los uruguayos en nuestro país. Y no queremos, como gobierno, compararnos con otros países. Quizás sería fácil ampararnos en los números de nuestro país en comparación con el resto del mundo. No estoy hablando solo de América Latina, estoy hablando de todo el mundo. Hoy creo que era Rafael Radi que hacía alguna comparación con respecto a los contagiados y a las muertes en relación a otros países. A nosotros nos duelen nuestros enfermos y también las muertes en nuestro país. Y si hasta ahora el Uruguay ha tenido números positivos en comparación, ustedes nos lo han escuchado decir. No se debe al gobierno, se debe a la conducta de los uruguayos. Y esto no es algo que lo digamos para quedar bien, lo sostenemos que es así y la gente sabe que es así. Y digo esto porque hemos evitado hacer política con P minúscula sobre este tema. Y por si alguno todavía tiene alguna duda que no debería, reiteramos, si las cosas salen bien de aquí en adelante es gracias a la conducta de los uruguayos. Y si salen mal, este gobierno, como lo ha hecho del 1 de marzo, y hablo en primera persona, el presidente de la República se va a hacer cargo y se va a hacer responsable. Por si anda algún distraído que todavía no se enteró.
Queremos partir para empezar a comentar con ustedes las medidas de algunos supuestos que planteaba hoy el GACH que nos parecieron bien interesantes y claros. El primero, que ya fue mencionado, en estos 9 meses y pocos días de pandemia, el Uruguay no tuvo la primera ola. Tuvimos mucho intercambio con ustedes y pasamos hasta hace pocos días, pocas semanas, a diferencia del resto del mundo, sin esa primera ola. La segunda ola del mundo es nuestra primera ola hace algunas semanas. El segundo elemento que quiero compartir con ustedes, sobre el cual me quiero parar, son las proyecciones matemáticas. Hoy escuchábamos a Fernando Paganini, que con su excelente equipo han hecho gráficas que yo las traje, ustedes las tienen, hace proyecciones, pero aún en esa ciencia como la matemática, en este caso la conducta humana puede ganarle a las gráficas. Y lo dijo el propio Fernando Paganini, cosa que me exime de mayor explicación. En estos 9 meses, casi 9 meses, el Uruguay tuvo su economía abierta. El Uruguay termina este viernes su año lectivo, la educación. Terminó el bachillerato, la educación media y están terminando las escuelas. El Uruguay tuvo vida social, tuvo vida cultural y tuvo vida deportiva. Aún así, los números sanitarios y los números económicos son sensiblemente menores a países, entre ellos del primer mundo, que no tuvieron clases, que no tuvieron vida social y apenas disfrutaron de algunas actividades. Ahora entramos en otra fase que todos suponemos que empieza a terminar, no que termina, que empieza a terminar cuando tengamos la vacuna. Que seguramente después estén interesados en conversar acerca de este tema y les vamos a dar la información que tenemos a nuestro alcance. ¿Por qué digo que empieza a terminar? Porque la vacuna, desde que llega hasta que hay un plan de vacunación y se llega a una cantidad de habitantes suficientes, hay un plazo que nosotros entendemos con la práctica existente en Uruguay y por la densidad de nuestra población va a ser bastante más veloz, bastante más rápido que la de otros países. Y en esta fase nos moviliza, nos mueve lo mismo de siempre, que es cuidar a los uruguayos, que es cuidar a nuestra gente. Y obviamente, cuando uno tiene las decisiones arriba de la mesa, tiene esa espada de ser justo. Es muy difícil ser 100% justo en estos casos. Cuando uno tiene que elegir entre derechos a proteger. De otra manera sería muy simple. Entre el mal y el bien es simple. Ahora, cuando de alguna manera la actividad de gobierno, el ejercicio de la autoridad sugiere retasear algunos derechos, es donde uno tiene que apelar a sus más íntimas convicciones. Íntimas convicciones que reciben además el asesoramiento para de alguna manera reafirmar lo que uno piensa y siente en esta vocación de justicia. Y las medidas que todos estos días hemos estado discutiendo y en esta reunión del Consejo de Ministros, que son muy fermentales, que son muy buenas, que se escuchan los distintos
sectores de actividad del país, uno va conformando esta medida de las cuales, como siempre lo hemos hecho, nos hacemos, pero me hago responsable. Y se las paso a relatar, seguramente después ustedes con cada ministro del ramo van a tener la posibilidad de profundizar. Hemos decidido reglamentar el artículo 38 de la Constitución. Y por eso, en virtud de la emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo, ustedes ya lo saben, hablamos hoy temprano con la vicepresidenta Beatriz Argimón y con Martín Lema para que cite al Parlamento este próximo viernes, para que reciban un proyecto de ley que posibilita la limitación del derecho de reunión cuando se esté ante notoriamente atentando contra la salud. Este mismo proyecto de ley va a definir legalmente el concepto de aglomeración, que ha sido muy discutido y queremos que específicamente se defina y que todos tengamos claros las reglas a aplicar. En base a la experiencia mundial, sobre todo el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, se incrementó internamente muy fuerte el tránsito y ello provocó un disparo de los contagios. Y por eso nosotros estamos, a través del Ministerio de Transporte, en estos días que mucha gente, sobre todo de Montevideo al interior del país, viaja, generar un aforo máximo en el transporte interdepartamental de un 50% de los vehículos y subsidiar aquella pérdida que eventualmente puedan tener estas empresas. Esta medida va a regir del 21 hasta el 10 de enero. En cuanto al exterior, esta es una medida que nos cuesta mucho, porque sabemos que hay miles de uruguayos que en las fiestas retornan al país a visitar a sus familias. Tenemos las cifras que nos brindaba hace un rato el ministro Larrañaga, decenas de miles de uruguayos lo hacen todos los años. Estimamos que este año, por la pandemia, iba a ser sensiblemente menor. Y con pesar, tomamos la decisión de suspender el ingreso al país entre los días 21 de diciembre y 10 de enero. Hay un par de excepciones claramente establecidas. Uno es el transporte de cargas y el otro es aquellos uruguayos que tengan un pasaje adquirido al día de la fecha. Esta segunda excepción se basa en que ya sabemos cuántos son aproximadamente y es un número no muy grande. Se van a suspender los espectáculos públicos de toda índole, también desde el 21 de enero al 10 de diciembre. Y mañana el secretario de Presidencia tiene una reunión con la mesa del Congreso de Intendentes para coordinar con los jefes departamentales la aplicación de esta medida, porque hay muchos temas que son de materia departamental. Se van a hacer todos los esfuerzos para adelantar las licencias del personal de la administración pública. Esto obviamente en coordinación con los gremios porque no es una potestad unilateral del jerarca. Al mismo tiempo se va a exigir el cumplimiento del teletrabajo en la administración pública
y la presencialidad se va a implementar solo en casos excepcionales por la naturaleza del servicio. En el sector público, los mayores de 65 años, esto ya lo hicimos el 13 o el 14 de marzo, los mayores de 65 años no concurrirán a las oficinas y se va a estimular el teletrabajo. Una muy de entrecasa, pero también a modo de ejemplo. Se van a cancelar todas las reuniones de los jerarcas del sector público, inauguraciones, reuniones, exposiciones, salvo razones fundadas. Y después se insta al sector privado a adoptar las medidas laborales similares a las del sector público en sus respectivos ámbitos. A modo de recomendación, por aquello que el hogar es un sagrado inviolable, como han hecho en otros países, y apelando al término de burbuja y celebraciones en fiestas de fin de año, establecer un máximo de 10 personas en esas reuniones. En estos días en los cuales muchos uruguayos realizan compras por las fiestas, se va a coordinar la extensión del horario de todos los comercios, incluidos los shopping centers, y a raíz de esta extensión de horario bajar sensiblemente el aforo. Asimismo, hay algunas ferias tradicionales que en el día de mañana, con la mesa del Congreso de Intendentes, vamos a sugerir que se amplíe el espacio, que se amplíe el horario y que también se tenga un aforo razonable para evitar aglomeraciones. Algo que muchos de nosotros estuvimos viendo en estos días, que es la práctica de deportes al aire libre, a raíz del cierre de los gimnasios, a los cuales aprovecho para reconocer el esfuerzo que han hecho para mantener sus actividades dentro de lo posible. Vamos a reanudar la actividad en los gimnasios, con un aforo máximo del 30%, y teniendo presente que la permanencia máxima de quien realice el ejercicio no podrá superar 1 hora. Por supuesto que aquellos que hayan tenido éxito en la práctica de deporte al aire libre, además de agradecerle y reconocerle, estimularlos que lo sigan haciendo. Y por último, antes de pasar a las preguntas, la actividad comercial de los restaurantes, bares, pubs y actividades similares no se podrá extender más allá de la medianoche, como venía haciendo en estos días. Quiero repetir que nos inspira a cuidar a los uruguayos, que nos inspira ganarle a las gráficas, que nos inspira la salud de los uruguayos, la economía, y cuanto antes tengamos la vacuna y salgamos de esta situación, va a ser mejor para toda la sociedad de nuestro país. Muchas gracias y quedo abierto a las preguntas. Como siempre, les recordamos a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos para todos. José María Caraballo de TV Ciudad, por acá estamos. Son varias las medidas, presidente. Quiero consultarle en particular por la primera, esto de reglamentar el artículo 38 de la Constitución, esto de la limitación del derecho a reunión cuando se atenta contra la salud. Si pudiera ejemplificar justamente a qué se está refiriendo en este caso, para evitar todo tipo de aglomeraciones. Usted mencionaba también, y pensando en que se vienen las fiestas y demás, ¿qué pasa con las reuniones familiares? Por ese lado va. Gracias, José María. La reunión familiar no más de 10. Estamos hablando de todo lo que hemos visto. Reuniones de gente de todas las edades, en plazas, en parques,
donde se juntan 100, 200, 300, 400 personas. Sabemos a determinada hora de la noche lo que sucede en esos lugares y eso atenta contra la salud pública. Y es una herramienta necesaria para el gobierno, con ese único fin de no atentar contra la salud pública. Porque hasta el momento contábamos con la facultad de convencer, ahora de disuadir y eventualmente disolver estas reuniones. Pero aprovecho tu pregunta. Capaz que soy un iluso, a esta altura creo que no, pero creo que tengo la íntima convicción de que nos vamos a cuidar, de que se va a tomar conciencia de que es mucho más complejo que marzo, abril, mayo, junio, y que esa misma conducta que tuvieron los más veteranos, los del medio y los más jóvenes, la van a tener, no me cabe la menor duda. Estoy seguro que no me equivoco. Aquí. Buenas noches, presidente. Federico Anfiti, de la agencia EFE de Noticias. Federico Anfiti, de la agencia EFE de Noticias. Preguntarle por lo que salió hoy en prensa sobre una posible salida suya al exterior en busca de vacunas. Preguntarle si esto efectivamente es así y si ya el gobierno tiene alguna opción fijada hacia dónde apuntar para ello, ¿verdad? Muchas gracias. Primero, Federico, mi admiración por el trabajo de todos los colegas de la prensa. Porque creo que lo dije una vez y fue a modo de hay que conseguir esa vacuna y que cualquier cosa me echo la mochila al hombro y me traigo la mochila en la vacuna. ¿De dónde sacaron el dato? Algún día me voy a enterar. Es el espíritu. El espíritu es hacer todo lo posible por tener la mejor vacuna en el menor tiempo posible. Hasta aquí lo anecdótico. Y voy a intentar ser claro en este tema. Dentro de las vacunas, las que tienen ya todas las fases o que están terminando las fases, porque convengamos que en 5 meses se trató de hacer lo que se hace en 5 años, hay algunas vacunas que tienen más eficacia, supuestamente, y otras menos. Lo que sucede es que esas que tienen más eficacia son las más requeridas. Y las que tienen menos eficacia son las menos requeridas. Entonces, lo que el gobierno está calibrando es la mejor vacuna en el menor tiempo posible. ¿Qué sucedió en estos últimos 10 días? Ustedes recordarán, y esto se hizo a través del ministro de Salud Pública, que está acá, nosotros nos plegamos a un pool de compra de vacuna. Y se encargaron, nos anotamos con determinadas dosis. En el interín se dispara el número de casos y hay países que bypassean o que salen a comprar sus propias vacunas. El Ministerio de Salud Pública ha tenido reuniones con representantes de estas vacunas y nosotros hemos decidido, sin salir de ese pool de compras, hacer lo propio. Desde hace 2 días que estamos hablando al más alto nivel, con varias marcas, con varios laboratorios, para ver cuándo se nos puede suministrar esas vacunas, qué cantidad de dosis y después la calidad de las vacunas. En el día de ayer le encargamos al secretario de la Presidencia que tome a su cargo los llamados, las negociaciones al respecto y eventualmente, como lo hice ayer de noche, con un laboratorio muy importante, el presidente de la República llama para definir. Las novedades son medianamente positivas. Cuando tengamos un dato específico y le digamos esta vacuna, tantas dosis tal día, se lo vamos a decir. Lo otro sería, por ahora, especular. Muchas gracias.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Dado el riesgo que la aceleración de la pandemia representa tanto para la actividad económica como el empleo, quería preguntarle, señor presidente, si el gobierno va a postergar su programa de consolidación fiscal el año que viene para tener un mayor protagonismo en la recuperación económica. Gracias. Gracias por la pregunta. Esto ha sido un diálogo constante que hemos tenido con el equipo económico, sobre todo con Azucena Arbeleche, que ustedes saben que me une en relación profesional y personal excepcional, y como no podía ser de otra manera, desde el principio de la pandemia, cuando esto significaba erogaciones, dijimos, esto va a ser un fondo separado, esto no entra dentro del ahorro, y vamos a llegar al 31 de diciembre habiendo gastado lo que se había previsto y aún un poco más. Y en el Consejo de Ministros hace un rato ya estuvimos previendo, se dio un diálogo bien interesante entre el Ministro de Desarrollo Social, el Ministro de Trabajo y la Ministra de Economía, sabiendo que los próximos meses seguramente signifiquen una erogación mayor en lo que hace a la ayuda social. La gran cantidad de recursos que gastó el gobierno en estos tiempos, recursos de los uruguayos, dicho sea de paso, están volcados a la actividad social. Básicamente, seguro de paro parcial y asistencia vía el Ministerio de Desarrollo Social. Todo el resto sigue el mismo camino, que es el camino de la austeridad, el camino del ahorro y el camino del equilibrio fiscal. Buenas noches, presidente. Victoria Pereira, Radio Monte Carlo. Buenas noches también al resto de la mesa. El Grupo Asesor Científico manifestó más temprano su preocupación por la cantidad de casos en CTI. Quería consultarle si hay algún plan de contingencia, alguna alternativa que se maneje con respecto al aumento justamente de casos en CTI. Además, algún plan para el personal de la salud, tanto física en mente agotado como emocional también. Gracias. Gracias, Victoria. Por eso el agradecimiento particular del principio de la conferencia a todo el personal de la salud. Hoy tenemos el 57,1 de camas del CTI ocupadas. Obviamente no por el COVID. El COVID son 42 personas las que están internadas en los CTI. Tenemos 753 camas al día de hoy. Se han comprado respiradores, se ha realizado básicamente a través de ACE una descentralización de las camas. Hay por allí un mapa del Uruguay diciendo cuántas instituciones y cuántas camas hay hoy de CTI a lo largo y ancho del país. Se ha descentralizado de manera importante. Con lo cual hoy nos preocupa más los recursos humanos que la cantidad de camas. Que no quiere decir que no sea eventualmente un problema, pero nuestra preocupación es del estrés, de la presión y del trabajo de los recursos humanos de tratamiento intensivo. Hoy temprano con el GACH, y lo hablábamos recién en la reunión del Consejo de Ministros, y justo antes de entrar, tenemos la posibilidad de formación rápida en el plazo aproximado de un mes de gente que ya tiene formación médica para ser un recurso humano que pueda trabajar en los CTI, así que también estamos poniendo en práctica cuanto antes esa capacitación. Buenas noches, Juan Pablo da Costa de Canal 4. Presidente, quería consultarle respecto a la temporada turística que se avecina, cómo piensa, cómo se imagina que va a ser y si sigue vigente el concepto de libertad responsable ante este nuevo panorama en el que usted ha insistido en los meses anteriores. Gracias.
La libertad responsable tuvo su momento. Hoy apelamos a una convivencia solidaria, con algunas restricciones, sin perjuicio que la libertad sigue siendo el faro. De hecho, en la primera parte de tu pregunta, que agradezco, se estimula a la gente a descansar y a veranear. El que tiene la oportunidad de irse al monte, a la playa, a un río, a donde sea, que lo haga, por supuesto. Entre otras cosas porque es una actividad económica importante del país. Y entre otras cosas porque la gente necesita, por lo general, un descanso después de un año de trabajo. Y en este año, que no solo el trabajo ha cansado, sino que el estrés y la tensión constante ha fatigado más aún. Simplemente las recomendaciones. Con alguna precaución, que ustedes ya la habrán escuchado. Mucha gente de Montevideo va a departamentos cuya infraestructura de tratamiento intensivo es sensiblemente menor. Estoy pensando en el departamento de Rocha, que es donde yo pretendo estar algunos días, más bien pocos. Allí se recarga fuertemente y tenemos una institución con 8 o 6 camas. Con 8 camas de CTI. Entonces, ahí vamos a tratar de fortalecer, pero sobre todo, y volviendo al principio de tu pregunta, actividad turística, paseo, respetando las no aglomeraciones, las reuniones entre 10, mantener la burbuja, ese concepto tan claro que han usado la gente del GACH, que me parece muy importante, ir a la playa, tratar de no estar uno arriba de otro. Sé que las intendencias va a trabajar en concientizar al respecto. Si se puede salir a comer algo, que se salga, y a las 12 a las casas. Buenas noches, Santiago Soravilla del diario El Observador. Le quería consultar, en el inicio de la pandemia el gobierno recomendaba el quédate en casa. Ahora no lo mencionaron, pero las medidas van en este sentido. ¿Cuánto es que aspiran a que baje la movilidad y si en la discusión de las medidas estuvo sobre la mesa la posibilidad de decretar algún tipo de cuarentena obligatoria o una medida en este sentido y por qué no se implementó? Gracias, Santiago. Te empiezo por el final y pondría para atrás y me sentaría acá hace 8 meses y te daría la misma explicación por qué no somos partidarios de la cuarentena obligatoria. Es un concepto de libertad que este gobierno defiende a capa y espada, aún en estos momentos en los cuales de alguna manera hay algunas medidas restrictivas, como se tomaron también el 13 y el 14 de marzo. Yo creo que hay conceptos que también se van desgastando, ¿no? El quédate en casa está desgastado y cada uno sabe lo que puede hacer. Recuerdo una discusión muy interesante, las primeras que tuvimos con el grupo de asesor científico honorario, que era la posibilidad de recreación. Había miles de uruguayos que no habían salido de su casa y que eso les generaba un nivel de angustia y de estrés muy importante. Y la discusión era si se iba a los parques o no. Y habíamos visto que en algunos países habían estimulado a la gente a que salga al parque, con la misma que convivía en un parque. Entonces, si se hace una vida laboral, social, cultural, deportiva, en el cual se respeta el distanciamiento, se respeta el tapaboca. Creo que no lo pusimos acá en las medidas. ¿Lo pusimos acá? No sé si me lo perdí. Pero se va a facultar al gobierno, y me viene bien tu pregunta, se va a facultar al gobierno a multar en algunos casos cuando no se esté utilizando, entre otras cosas, el tapaboca. Entonces, si la gente puede quedarse en la casa y no siente algún tipo de angustia, de estrés, que se quede.
Ahora, no es obligatorio. Por eso, una vez más, apelamos a que la conducta de los uruguayos, lo decía vos mejor que yo, Álvaro. ¿Cómo que lo dijiste? La conducta de cada uno de nosotros condiciona la salud de todos. SIC, Álvaro Delgado. El presidente recibe la última consulta. Disculpe, presidente. Ariel González, de TNU. Le quería preguntar, usted anunció medidas concretamente para limitar el aforo del transporte público. Le quería consultar si se ha pensado en una medida similar para el transporte capitalino y metropolitano. Estuvo en discusión. Ustedes saben que el transporte capitalino recibe subsidios. En estos tiempos se ha aumentado debido a la pandemia, porque en algún momento se le exigió que sacara más unidades de transporte para que no esté recargado. En la mesa ahora en el Consejo de Ministros estuvimos discutiendo. En primer término, la medida, particularmente para el transporte interdepartamental, venían viajando los ómnibus llenos hasta con 10 pasajeros parados. Y son viajes de 4, 5, 6, 7, 8 horas, en los cuales no hay circulación de aire, en los cuales hay una cercanía. Entonces lo que se pretende hacer, esos viajes largos, por lo general que exceden un par de horas, que el aforo sea mínimo para tener ese distanciamiento físico sostenible.